Buenas tardes. Vamos a dar comienzo con la explicación del sector del turismo en España. Es uno de los principales sectores económicos a nivel español y mundial, tanto en la aportación al Producto Interior Bruto, en torno al 12% a nivel mundial, como de población activa. Es un sector económico muy voluble, ya que se ve afectado por acontecimientos como por ejemplo la pandemia del coronavirus, un acto terrorista o inseguridad ciudadana. España es un país turístico, es actualmente el tercer destino internacional más visitado tras Estados Unidos y Francia. En 2019 se batió el récord histórico con más de 83 millones de visitantes. Andalucía es una de las regiones, junto con Cataluña, Comunidad Valenciana y los archipiélagos Balear y Canario, que recibe a más turistas. España es un país turístico porque tiene un sector muy diversificado. Tiene un sector turístico de sol y playa, que es el más clásico, es el sector turístico maduro, que se dice en el sentido de que a partir de los años 50 y 60 fue, digamos, el sector pionero en el turismo. Los hoteles, grandes hoteles de la Costa del Sol, destacando por ejemplo Torremolinos, la Comunidad Valenciana con destinos como Benidorm o otras zonas del país. Pero España también tiene turismo cultural como Granada, como Sevilla, como Córdoba, como Madrid. Tiene turismo de aventuras, tiene turismo deportivo, turismo de esquí, Sierra Nevada, turismo religioso, Santiago de Compostela, con el Camino de Santiago. Tiene turismo también de salud en balnearios, como por ejemplo el de Carratraca en la provincia de Málaga. Tiene un sinfín de tipologías turísticas. Y a España vienen turistas preferentemente de la Unión Europea. Nuestros principales visitantes son franceses, británicos, alemanes, pero también nos visitan cada vez más estadounidenses, japoneses y chinos. También destaca escandinavos. Por tanto, este tema va a tener tres apartados. En primer lugar, las características de la oferta turística española y los tipos de turismo. En segundo lugar, las principales áreas turísticas de nuestro país. Y por último, el significado y consecuencias del turismo en España. Creemos que son positivas, pero también negativas. En primer lugar, ¿cuáles son las características de la oferta turística y del turismo? El primer apartado. Hay que decir que España recibe a más de 80 millones de turistas, lo cual supera la población que tiene nuestro país con 47 millones. El turista extranjero mayoritariamente demanda sol y playa. Sol y playa. Es un turismo estacional. Esta es una de los principales handicaps o problemas que tiene el turismo en España, ya que la amplia mayoría suelen llegar en los meses de julio y agosto, coincidiendo con las vacaciones. Por ello, nuestro país, diferentes organismos públicos y también empresarios intentan desestacionalizar el turismo, es decir, que no todo el turismo llega a nuestro país en esos meses del verano. ¿Ello cómo se consigue? Por ejemplo, con la llegada de cruceros en otoño y en primavera al puerto de Málaga, el segundo puerto con más cruceros del país tras Barcelona. Ello también se consigue fomentando y publicitando nuestro riquísimo e ingente patrimonio histórico y cultural, los países con mayor patrimonio a nivel mundial. Ciudades como Sevilla, como Córdoba, como Cáceres, como Alcalá de Henares
España también concentra una gran cantidad de ciudades que son patrimonio de la humanidad. Ese tipo de turismo nunca tiene fecha, es decir, llegan visitantes de todo el mundo en cualquier mes del año, aunque sí que es verdad que podemos definir una temporada alta con una ocupación hotelera que llega a rozar el lleno en muchos puntos del país, y una temporada baja menos beneficiosa para el sector hotelero y hostelero a partir de otoño y hasta abril-mayo. También según, evidentemente, la zona del país en el que estemos. No será igual, por ejemplo, en una ciudad como Sevilla, en el que el tórrido calor del verano hace que su temporada alta sea los meses de primavera, coincidiendo con la Semana Santa y la Feria de Abril, y con un verano bastante vacío por el calor, a una ciudad como Málaga, costera, con un clima en verano más suave, cuya temporada alta se extiende entre también la Semana Santa, marzo-abril, hasta el mes de septiembre. Incluso también se puede prolongar a octubre y noviembre con la llegada de cruceros a la ciudad. De hecho, Málaga es una ciudad que en los últimos años ha apostado por un modelo de turismo basado en la cultura, basado en los museos. Entre los principales museos del país, además de los de Barcelona y Madrid, están algunos de Málaga, como el Museo Picasso, el Museo Pompidou, sede del Museo Pompidou de París, o el Centro de Arte Contemporáneo, o el Museo Carmen Thyssen. Entonces, en esa lucha por justamente intentar hacer que el turismo no solo se concentre en los meses de verano y también vengan a todo el año a la ciudad. Sevilla también, evidentemente, tiene un turismo cultural también muy amplio y diverso. ¿Cómo afecta, por ejemplo, esto al empleo? Pues si aún sigo en la parte de introducción del tema, pues es sencillo de entender. Afectará al empleo en tanto que cuando llega temporada baja muchos hoteles cierran y por tanto esa población activa va a engrosar las listas del paro. España es un país, es un destino maduro. ¿Qué quiere decir esto? Es un país que tiene una larga y dilatada experiencia en el turismo. Es un país que tiene una infraestructura turística muy bien preparada y muy bien organizada. Tiene una abundante mano de obra cualificada. Existen en España auténticos profesionales del turismo y empresas dedicadas al turismo muy especializadas también. Es un país, un competidor muy duro para otros países y otros destinos. Es un país que conjuga grandes potencialidades, además de tener una amplísima flota hotelera. En España el turismo representa el 11% del PIB y genera unos ingresos brutos de más de 24.000 millones de euros. Es decir, España, esto que tener en cuenta que son ingresos tanto directos como indirectos, ya que el empleo del turismo, en fin, el turismo es un sector que se llama en economía multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo van a ser camareros, no solo van a ser guías turísticas, no solo van a ser recepcionistas de hotel, sino también todas las personas que de forma indirecta se dedican o están relacionadas más bien con el turismo, como por ejemplo puede ser una empresa que se dedica a fabricar menús del buffet libre de un hotel, o por ejemplo personas que se dedican a hacer estudios sobre el turismo, estudios por ejemplo de estadísticos sobre población turística, etcétera. Además, el turismo, además de la gran aportación que tiene también económica, también fija la población residente, es decir, las ciudades, las áreas turísticas van a ser muy atractivas para la llegada de inmigración extranjera y también de población española de otras regiones que busquen trabajo en el sector. Y también evidente ha hecho que esas zonas tengan una
un alto nivel de urbanización, de infraestructuras, aeropuertos, autovías y otras vías de alta capacidad, líneas ferroviarias de alta velocidad, formando áreas metropolitanas extensas. Un ejemplo clásico en Andalucía es el de la Costa del Sol, el principal foco turístico de nuestra comunidad autónoma. La ciudad de Málaga cuenta con casi 600.000 personas, mientras que su área metropolitana supera el millón de personas. Municipios como Marbella con 150.000 personas o Mijas con más de 80.000 son núcleos turísticos que han atraído a población extranjera, residente ya, pero también población española que se ha dirigido a estos núcleos de población para buscar trabajo. El turismo en España, como sector que arrancó en los años 50-60, es también un factor de desarrollo, ya que gracias a la llegada de extranjeros, de visitantes de otros países, el país en esta década, durante la dictadura de Francisco Franco, se modernizó gracias a este turismo. Sin embargo, también es un sector en el que se ha producido grandes movimientos de especulación, sobre todo inmobiliaria. Es muy frecuente que los núcleos costeros turísticos tengan como casi principal fuente de financiación la venta de suelo. Esto quiere decir que el suelo que es municipal, que es de todos y de todas, en vez de aprovecharlo para construir un equipamiento de uso público de la población residente, como por ejemplo una cancha de fútbol o una biblioteca, se va a destinar preferentemente a la construcción de un hotel, porque evidentemente da mucho más dinero al promotor y al constructor. Entonces, la consecuencia es que más del 80% de la Costa del Sol tiene en la franja del primer kilómetro de costa está ya construido, o municipios como Fuengirola, cuyo término municipal está construido al 95% de su capacidad. Existe una gran masificación en la costa española, y las zonas que aún no están construidas sufren una gran presión para justamente poder construirse, como por ejemplo la zona próxima al Parque Nacional de Doñana. Y ahí es una tarea de todos y de todas preservar nuestra riqueza también natural. Porque precisamente el turista ya no solo demanda grandes bloques de hoteles de 15 plantas, sino que también ya valora muy positivamente el respeto a la naturaleza y las costumbres y la idiosincrasia local. España debe competir con otros países próximos, como son los del Magreb, por ejemplo Marruecos o Egipto, también Turquía, Italia, Grecia, los países en definitiva mediterráneos con un clima similar o idéntico al nuestro. Países también que cuentan con grandes también recursos arqueológicos, históricos y también playas fantásticas como Egipto, por ejemplo, Grecia o Italia. La erupción de la primavera árabe en 2011 y los actos terroristas, lamentablemente para esos países que han perdido riqueza, han hecho que esos turistas occidentales dejen visitar, por ejemplo, Egipto ante la inseguridad del terrorismo, y han decidido venir a España, lo cual a nosotros nos viene bien, pero bueno, a costa evidentemente de un hecho dramático como es el terrorismo.